Tú y yo no somos tan diferentes. Qué mal chiste. En este canal ya nos mentaron la madre una vez por decir que el mejor villano de Batman no era el que todo el mundo pensaba, y como claramente no aprendí la lección. Al final te odiarán. Hoy quiero meterme con otra opinión sagrada del internet, porque sí, Willem Dafoe está completamente loco. Es icónico, da miedo. Probablemente tiene las mejores escenas de toda la trilogía. Bueno, a cada quien lo suyo. Eso no lo voy a discutir, pero eso no significa que sea el mejor villano. Siempre lo has sabido. Está en lo correcto. Porque mientras Norman Osborn destruía la vida de Peter Parker, el Dr. Octopus destruía algo mucho más peligroso. La idea de en qué podía convertirse Peter, a través de 4 categorías que Hollywood usa para construir personajes que no se olvidan. Te voy a demostrar por qué Spider-Man 2 tiene el villano más humano, más trágico y mejor escrito de toda la saga. Y de paso, vamos a entender por qué el Duende Verde nos caló tan profundo, aunque no por las razones que creemos. Yo soy Will, el de las películas. Y como diría Norman Osborn. Sabes, yo también tengo algo de guionista. Categoría 1. ¿Qué les quita el sueño? Hay una pregunta que los escritores de Hollywood se hacen antes de escribir una sola línea de diálogo de un personaje. Y no es ¿Qué quieres? Esa es la pregunta de los malos escritores. La pregunta real es, ¿qué lo mantiene despierto a las 3 de la mañana? Porque lo que un personaje quiere lo podés ver en la superficie. Lo que necesita es lo que mueve la historia desde adentro. Poder más allá de tus sueños más remotos, y es solo el principio. Y cuando aplicas ese criterio a estos dos villanos, la diferencia es brutal. Norman Osborn quiere poder, quiere validación, quiere demostrarle al mundo, al consejo directivo que lo traicionó, a los militares que lo subestimaron, a todos los que alguna vez lo miraron como si fuera prescindible que él tenía razón. Desaparecer a los que se te interponen. Eso es lo que lo mueve. Una necesidad que mira hacia afuera, hacia los demás. Una necesidad de dominio. Y hay algo fascinante en eso, porque Norman Osborn es una radiografía perfecta del hombre que confunde el éxito con la identidad. El tipo que construyó una empresa, una reputación, un legado. Y cuando todo eso tambalea, cuando se da cuenta de que el mundo puede seguir girando sin él, algo en su interior se rompe. ¿No saben cuánto he sacrificado? El suero experimental no crea al Duende Verde, solo le da voz a lo que ya estaba ahí. 40.000 años de evolución y apenas hemos pisado la vastedad del potencial humano. Eso es interesante narrativamente, pero es en el fondo una necesidad egoísta y externa. Necesita que el mundo lo reconozca. Necesita ganar. ¡Así que estoy fuera! Otto Octavius, en cambio, tiene un motor completamente distinto. La inteligencia no es privilegio, es un don. Se usa en bien de la humanidad. Otto quiere regalarle energía limpia e inagotable a la humanidad. Quiere resolver el problema del que nadie más se ha animado a hacerse cargo. Como un perpetuo sol que proporciona energía renovable para el mundo. Suena increíble. Si funciona, nos cambiaría la vida. Quiere que su trabajo importe, no para él, sino para todos. ¿Sienten la diferencia? Norman quiere poder. Otto quiere cambiar el mundo. Uno tiene una necesidad que lo contrae hacia sí mismo. El otro tiene una necesidad que lo expande hacia los demás. Y eso importa, porque cuando ambos se convierten en villanos, la naturaleza de ese motor define exactamente qué tipo de destrucción dejan a su paso. El Duende Verde destruye porque quiere. Pero como me has hecho enfadar, voy a acabar con ella, divirtiéndome lentamente. El Dr. Octopus destruye porque fue destruido primero. Peter Parker y su novia. Hay un concepto en la narrativa clásica que dice que los mejores villanos no son los que eligen el mal, son los que llegan al mal porque el camino hacia el bien se les cerró de la peor manera posible. Otto Octavius no es un hombre que decidió hacer daño, es un hombre cuya vida entera explotó literalmente en sus manos en el peor momento posible. Perdió a su esposa, perdió su obra, perdió el control de su propio cuerpo, y los tentáculos, que no tienen moral, que no tienen humanidad, que solo tienen la frialdad de una inteligencia artificial sin corazón, empezaron a susurrarle lo que quería escuchar. Sí. Reconstruiré el campo de contención más grande y fuerte que nunca. Otto nos duele más que Norman porque su meta era salvarnos, no dominarnos. Es el Prometeo que se quemó las manos por traernos el fuego. Norman quería poder. Otto quería cambiar el mundo. Y esa diferencia define todo lo que viene después. Categoría 2. Su filtro de la realidad. El punto de vista de un personaje es la lente a través de la cual interpreta todo lo que le pasa. No es lo que piensa, es cómo ve. Y la lente de estos dos villanos no podría ser más distinta. La lente de Norman Osborn es la del depredador. Para Norman el mundo funciona según una ley muy simple. Hay fuertes y hay débiles. Los fuertes sobreviven.
Los débiles sirven de escalón o desaparecen. Y esas prolíferas masas existen con el único propósito de levantar en hombros a la poca gente excepcional. Esa visión no nació con el duende. Norman Osborn ya pensaba así antes del suero. Era el ejecutivo que veía a sus empleados como recursos. El padre que veía los logros de Harry como un reflejo propio. Haz lo que tengas que hacer con ella y después la olvidas. El suero no cambió su lente. La amplificó. Por eso el duende verde mira a Spider-Man desde arriba. Literalmente, desde el glider, volando sobre la ciudad. Es la postura del que cree que está por encima de todo. Y hay algo fascinante en la relación que Norman intenta construir con Peter. Porque Norman lo ve y le gusta lo que ve. Lo quiere como aliado. Le ofrece una versión del mundo donde Peter podría ser. Únete a mí. Imagina lo que lograríamos juntos. Lo que tú y yo crearíamos. Esa es la oferta del duende. Subite a mi lente. Mira el mundo como yo. Convertite en un depredador. Y Peter dice que no. Porque Peter tiene una lente completamente diferente. No somos iguales. Tú eres un asesino. La lente de Otto Octavius es la del científico enamorado del conocimiento. Para Otto, el mundo es un problema fascinante que merece ser resuelto. No conquistado. Resuelto. Energía renovable y segura. Electricidad barata para el mundo. Y fíjense en algo que casi nadie menciona. La relación entre Otto y Peter, antes del accidente, no es la de un villano mirando a su futura víctima. Es la de un maestro reconociendo a un igual. Otto ve a Peter y ve inteligencia, curiosidad, potencial genuino. Ser brillante no basta, joven. Hay que trabajar. Eso no es la mirada de un depredador, evaluando a su presa. Eso es la mirada de alguien que ve en Peter algo que se parece a lo que él mismo fue de joven. Y ahí está la clave de por qué Otto funciona como antagonista en un nivel que Norman no alcanza. Norman Osborn te mira desde arriba con un planeador. Otto Octavius te mira a los ojos a través de un microscopio. La lente de Norman es vertical. Yo arriba, vos abajo. La lente de Otto es horizontal. Estamos en el mismo nivel, mirando el mismo problema. Por eso cuando Otto se convierte en villano y va contra Peter, hay algo que duele diferente. No es un poderoso aplastando a alguien más débil. Es alguien que admirabas, que te admiraba, convertido en tu peor amenaza. Y ese dolor, el dolor de perder a alguien que te veía, es mucho más específico y mucho más profundo que el miedo de enfrentarte a alguien que quiere dominarte. La traición de Otto se siente como la de un padre. Esta vez lastimarás a mucho más gente. Estamos dispuestos a correr el riesgo. La amenaza de Norman se siente como la de un tirano. Te ofrecí mi amistad y me escupiste en la cara. Y los padres que nos fallan nos duelen más que los tiranos. Categoría 3. Su postura ante el mundo. El punto de vista es cómo ven el mundo. La actitud es cómo actúan en consecuencia. Y acá es donde la diferencia entre estos dos villanos se vuelve más obvia, aunque también más interesante. A veces uno debe hacerlo por sí mismo. La actitud de Norman Osborn es la arrogancia pura. Norman no tiene dudas, no tiene momentos de cuestionamiento, no tiene una escena donde se pregunte si lo que está haciendo está bien o está mal. El suero no le quitó la moral a Norman, le quitó el freno. Nadie me dice que no a mí. Y eso lo hace efectivo como amenaza inmediata, como fuente de terror, como presencia que domina cada escena en la que aparece. Pero también lo hace plano como personaje, porque la arrogancia sin fisuras es predecible. Sabemos exactamente lo que va a hacer Norman en cada momento, lo que sea necesario para ganar, sin límites, sin dudas, sin humanidad que interfiera. Eres patéticamente predecible. Ahora bien, sé lo que estás pensando en este momento. ¿Will? ¿Y la escena del espejo? Sí, esa escena existe, y es una de las más perturbadoras de toda la trilogía. Norman frente al espejo, discutiendo con la voz del duende que habita en él, claramente aterrado de lo que se está convirtiendo. Y entiendo por qué alguien podría leerla como un momento de duda moral, como una fisura en la arrogancia. Pero fíjense en lo que realmente está pasando ahí. Norman no está cuestionando si lo que hace el duende está bien o mal. Norman está negociando con el duende. Está intentando mantener el control de algo que ya lo superó. Los matamos. ¿Nosotros? ¿Olvidaste el accidente en el laboratorio? La pregunta que se hace frente al espejo no es ¿esto está bien? Es ¿puedo seguir siendo yo mientras esto pasa? Esa es la diferencia entre culpa y miedo. La culpa te hace querer parar. El miedo te hace querer sobrevivir. Norman no tiene culpa. Norman tiene miedo de su propio monstruo interno. Y ese miedo no lo frena ni por un segundo. De hecho, hay algo todavía más revelador. La voz del duende en esa escena no lo convence de hacer nada que Norman no quisiera hacer ya. No te hagas el inocente conmigo. Siempre lo has sabido. Solo le da permiso. Solo le dice que está bien querer lo que siempre quiso. Poder, dominio, venganza. Poder más allá de tus sueños más remotos. Y es solo el principio.
El espejo no muestra la dualidad entre un hombre bueno y un monstruo malo. Muestra la dualidad entre un hombre que quería poder en secreto y un monstruo que quiere poder en voz alta. Decir lo que tú no dices, hacer lo que tú no haces. No hay héroe en ese espejo. Hay dos versiones del mismo impulso. Y eso, en términos narrativos, no es un arco. Es una confirmación. El Duende Verde es un villano perfecto para el género de acción. Es el tipo de amenaza que hace que las peleas se sientan urgentes, que los stakes sean reales, que el peligro sea inmediato. Pero no es el tipo de villano que te hace pensar después de que se apagan las luces del cine. Llegó el Duende Verde y la araña se acabó. La actitud de Otto Octavius es la obsesión que confunde la grandeza con la destrucción. Y esto es mucho más complejo y mucho más humano. Otto no empieza con arrogancia, empieza con pasión. Y controlar una reacción de fusión donde la mano humana no tendría acceso. Con la actitud del científico que sabe que está cerca de algo enorme y no puede, ni quiere detenerse. ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! Pero hay una línea muy fina entre la pasión y la obsesión, y Otto la cruza en el momento en que los tentáculos empiezan a hablarle, porque los tentáculos no tienen la pasión de Otto, tienen la lógica fría de una máquina. Y una máquina no sopesa el costo humano. Una máquina solo calcula si el experimento puede continuar. No pudo ser mal cálculo. Estaba funcionando, ¿no? La actitud de Otto villano no es la de alguien que decidió ser malo, es la de alguien que delegó su moral en algo que no tiene moral. Es cierto. Sería un crimen no terminar lo que empecé. Y eso lo hace aterrador de una manera completamente diferente a Norman. Norman da miedo porque quiere hacer daño. Otto da miedo porque ya no le importa el daño que hace. Se me cayó. Hay una diferencia enorme entre esos dos tipos de miedo. El primero te hace querer escapar. El segundo te destruye la moral. ¡No volverás a meter tus telarañas en mis asuntos! ¡La muerte de esta mujer quedará en tu conciencia! Y fíjense en un detalle que Sam Raimi pone con mucho cuidado en la película. En las pocas escenas donde el Otto real, el Otto sin la influencia dominante de los tentáculos, asoma a la superficie, su actitud cambia completamente. Cuando Peter le habla a ese Otto, no al monstruo que lo persigue, sino al hombre que alguna vez fue, hay un momento de duda. Como un don para utilizarlo por el bien de la humanidad. No es un privilegio. Un momento donde la actitud del científico, del maestro, del hombre que quería cambiar el mundo, lucha contra la actitud de la máquina. Norman Osborn nunca tiene ese momento. Nunca. Y esa diferencia define el final de ambos. Categoría 4. La cicatriz del viaje. Llegamos a la categoría final. Y esta es la que define todo. El arco de un personaje es lo que le pasa por dentro durante la historia, no los eventos que vive, lo que esos eventos le hacen a quien es. Y acá es donde la diferencia entre estos dos villanos se vuelve imposible de ignorar. El arco de Norman Osborn es una línea recta hacia el abismo. Norman empieza la película siendo un hombre ambicioso, inteligente y moralmente flexible, y la termina siendo un loco muerto. No aprende nada, no cambia en ningún sentido que importe narrativamente, no tiene un momento de lucidez, de arrepentimiento, de reconocimiento de lo que se convirtió. El único momento donde algo parecido a la conciencia aparece es justo al final, cuando el glider lo atraviesa. Y en ese momento le pide a Spider-Man que no le diga a Harry. Que no se entere Harry. Y esa es la gran ironía de Norman Osborn. El único instante donde actúa como padre, donde muestra amor por su hijo, es en el momento en que está muriendo. Y el daño que ese secreto le va a hacer a Harry en las películas siguientes es enorme. El Duende Verde protegió a su hijo en el peor momento posible. Lo protegió de la verdad, y esa protección fue otro acto de destrucción. Norman Osborn no tuvo un arco, tuvo una caída. Es una foto del mal, perfectamente encuadrada, perfectamente iluminada, pero estática. El arco de Otto Octavius es otra cosa completamente. Otto empieza como mentor, cae en la oscuridad por una tragedia que no buscó, que no mereció, que ninguna persona debería vivir. Pierde a la mujer que amaba, pierde el control de su cuerpo, pierde la voz de su propia razón. Y al final, Tiene razón. vuelve. Esa es la palabra clave. Vuelve. Peter le habla. No como Spider-Man, como Peter Parker, el chico brillante que Otto admiraba, el alumno que se atrevió a decirle una verdad que nadie más le diría. A veces debemos ser firmes para hacer lo correcto. Renunciar a aquello que más queremos. Y Otto escucha. El hombre real, el que estuvo sepultado bajo el peso de los tentáculos y de la obsesión, escucha y decide. No voy a morir siendo un monstruo. Esa frase, esas 5 palabras, son el arco completo de Otto Octavius en una sola línea. Un hombre que cayó al peor lugar posible, que hizo daño real, que causó destrucción real, que en el momento más oscuro de su historia todavía tuvo la grandeza de elegir quién quería ser al final. El Duende Verde muere maldiciendo a su enemigo. Su último pensamiento es un secreto que protege a su hijo de una verdad que igual va a salir a la luz. Otto Octavius muere eligiendo la redención, sumergiéndose en el río con el reactor en sus brazos para salvar la ciudad que estuvo a punto de destruir.
Entonces, ¿cuál es el veredicto? Si buscas al villano que da más miedo, que tiene más presencia escénica, que llena la pantalla con una energía que es imposible ignorar, el Duende Verde es tu hombre. Willem Dafoe hace una de las actuaciones más comprometidas de la historia del género. Y eso es real. Eso no lo estoy discutiendo. Pero si buscas al villano que usa todos los recursos que la narrativa tiene disponibles, la necesidad que mueve desde adentro, la lente que define cómo ve el mundo, la actitud que revela el carácter, el arco que demuestra que el personaje importaba, entonces el Dr. Octopus no tiene rival en esta trilogía. Y acá está la distinción que quiero dejarte. El Duende Verde es el villano más peligroso para Peter Parker. Porque ataca lo que Peter más quiere. Ataca a las personas. Ataca su corazón. El Dr. Octopus es el villano más completo para Spider-Man. Porque ataca algo más profundo. Ataca el espejo. Le muestra a Peter lo que podría convertirse si pierde lo que más le importa de sí mismo. Otto Octavius es la advertencia viva de lo que le pasa a un hombre brillante cuando el peso de sus responsabilidades lo aplasta y ya no tiene a nadie que le hable como persona. Por eso Spider-Man 2 es, técnicamente, la mejor película de la trilogía. No porque tenga las escenas más espectaculares, sino porque tiene el villano que más le exige al héroe. No físicamente, humanamente. Estoy consciente de que esta conclusión no es la que la mayoría esperaba. El Duende Verde tiene fans devotos, y los merece. Y antes de cerrar, hay que reconocerle algo más al Duende Verde. Algo que Otto Octavius nunca pudo quitarle. Norman Osborn nos regaló los mejores memes de toda la saga. Sabes, yo también tengo algo de científico. Eso tiene su mérito. ¡Hola, preciosa! Eso no se inventa. Desgracia, desgracia, desgracia. Es lo que tú elegiste. Eso no se fabrica con ninguna teoría narrativa. Al final te odiarán. Hay villanos que entran a la historia del cine. Y hay villanos que entran a la cultura popular. Y Norman Osborn hizo las dos cosas al mismo tiempo. Con una sola actuación de Willem Dafoe, que claramente nunca leyó el memo de actúa con moderación. Así que sí, el Duende Verde pierde el análisis técnico, pero gana Internet. Y eso también es una forma de inmortalidad. Pero hay una diferencia entre el villano que más te asusta en el cine y el villano que más te hace pensar en el camino a casa. Norman Osborn te asusta en el cine. Otto Octavius te acompaña de regreso. Y si llegaste hasta acá, ya sabes cuál de los dos pesa más. Yo soy Will, el de las películas. Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber de qué lado estás. Y si querés seguir en este nivel de análisis, acá te dejo otra historia que duele de la misma manera.